Macastre es un pequeño pueblo de unos 1.300 habitantes de la provincia de Valencia, situado en la comarca de la Hoya del Buñol al suroeste de Alborache. Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años, su novia Rosario Gallete Moedra, de 15, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años, pertenecían a familias desestructuradas de pueblos de Valencia. Al parecer frecuentaban el Parque de Camales, donde vivía Pilar y donde Francisco y Rosario se habían enganchado a inhalar pegamento, un disolvente de fuerte olor muy inflamable que era la droga barata de los marginales de la época. Aunque Valeriano también la alternaba con hachís y con cocaína. Pilar prefería la combinación de Reynol con alcohol. De aquella época, de lo poco que sabemos, queda una testigo crucial de sus vidas, una amiga de Valeriano que solía ir con ellos. Esta cuenta que hacían novillos y que iban a reunirse a ese parque llamado Camales de Benimanet, un punto de encuentro de toxicómanos y bandas de jóvenes desgarriados, un punto de encuentro donde se dice que tuvieron el primer contacto con las drogas. De Valeriano, esa amiga suya, nos cuenta que era una persona espléndida con sus amigos y que lo poco que a veces tenía lo compartía, incluso comprándoles comida cuando no tenían que comer. Cola y pues las tonterías que se hacen de probar. Es que la gente huele benzol, pues olían benzol, pero no es que sean asiduos ni nada, sino pues... O sea, que lo típico en aquella época de la gente que anava al Parc Camales era fumar porros y esnifar... Benzol, el que tenía dinero y se atrevía a robar y pues cogía y se drogaba. ¿Cómo era Valeriano? Un chaval muy guay, era muy guay, sí. Se enrollaba bastante, venía, si tenía dinero y te veía así un poquitín muerta de hambre, pues nos íbamos al horno y le compraba para todo. Los tres solían pasar largos periodos de tiempo en Catadau, un pueblo de la comarca de la Ribera Alta valenciana en el que Pilar ya había vivido, y allí se reunían, al parecer mantenían relaciones sexuales entre los tres. Sus familias no parecían oponerse a estas escapadas ni intentar controlarles. Por ejemplo, el 26 de diciembre del año 88, los tres adolescentes pasaron las navidades en una caseta semi-abandonada de Catadau. Rosario estuvo trabajando alrededor de una semana como canguro bajo el nombre de Rosa María Pablo y, según el matrimonio que la había contratado, el día que prescindieron de sus servicios, se marchó en un Seat Ritmo que resultó estar a nombre del novio de Rosa María, la chica por la que se había hecho pasar Rosario. Francisco Valeriano estaba internado en el reformatorio San Vicente de Godella por haber cometido algunos robos, así que el 6 de enero del 89, una vez terminado el permiso navideño, tuvo que regresar al centro. Las dos chicas se quedaron en la caseta hasta el día 10 de enero y se fueron a pasar la mañana a Valencia para regresar por la tarde. El 13 de enero, Francisco Valeriano consiguió un nuevo permiso. Las chicas se fueron a casa de Pilar para preparar el retorno a Catadau. El 14 de enero del año 1989, Francisco Valeriano se reunió con Rosario, su novia, y con su amiga Pilar, y según los testigos, los tres se dirigieron al Hospital La Fe de Valencia, en donde la madre de Rosario estaba internada. Después de despedirse de ella, abandonaron el hospital sobre las 8 de la tarde sin decir a dónde iban, pero probablemente irían a las llamadas Casas de la Amelia en Catadau, a donde solían ir los fines de semana. Y desde allí no se les volvió a ver con vida. Los niños salieron un fin de semana el 14 de enero aprovechando el nuevo permiso de Francisco Valeriano para irse de acampada a los montes de Catadau. El 15 de enero son vistos los tres en un bar de dicha localidad y a partir de ese momento se desconoce lo que sucedió exactamente. En un principio se pensó que los jóvenes habrían cogido un autobús con destino a Catadau sobre las 4 de la tarde, según parecían demostrar los 3 billetes de autobús encontrados en uno de los bolsillos de Francisco Valeriano. Pero dichos billetes eran de su anterior estancia en el pueblo, ya que llevaban fecha del 26 de diciembre. Los montes de Catadau están situados en la Sierra del Caballón, a la que también pertenece el paraje de la Romana, donde aparecerían los cadáveres de las niñas de Alcácer 4 años después.
3 testigos aseguran haber visto a un hombre en un bar de Catadau, un tal Miguel Villanueva, acompañado primero solamente por Rosario y después por ambas chicas, Rosario y Pilar. Esta al parecer solía invitarlas a tabaco, se sentaban a tomar algo y les daba dinero. 5 días más tarde, el 19 de enero, un agricultor de la zona encontró el cadáver de Rosario en una caseta de Macastre. Esta servía para dejar áperos de labranza situada junto a Fuentecuerna. La puerta habría sido forzada y el hombre entró en la caseta y en el dormitorio del fondo, cuya puerta estaba entreabierta. Y este se encontró a una chica tendida en la cama, que vestía jersey de lana grueso, jersey fino de color negro, sujetador blanco y un pantalón vaquero negro muy ceñido, cuya cremallera estaba parcialmente bajada, dejando ver parte del abdomen. Parecía estar dormida, pero el hombre, al intentar despertarla, se dio cuenta de que estaba muerta. La Guardia Civil interrogó a los familiares y amigos de Rosario y entonces averiguaron que se había ido de casa días antes con los otros 2 jóvenes. El último día, según contó el hermano de Rosario, su padre había discutido con ella porque se había llevado algunas joyas de casa. Además, a los padres no les gustaba que saliera con Francisco Valeriano, a quien consideraban una fuente de problemas. Como los 3 adolescentes tenían por costumbre irse a Catadau los fines de semana para pasar esos días en un chalet en ruinas de la zona, en un primer momento no había extrañado su ausencia. Rosa Gallete Muedra, 15 anys. Vivia a Benicalap amb els seus pares. Estudiant de FP Branca Sanitària. A mis padres les dijeron que había aparecido en una casa de campo abandonada, sin signos de violencia. Le llamó la atención a un señor que pasaba por allí al verla muy quieta, dice, estará dormida, pero ya digo, no aparecía ni señales de intoxicación, ni de drogas, ni de que hubiese inhalado humo, dice, porque hacía frío, se había encendido una hoguera, nada, no aparecía nada. Pero tras hallar a Rosario comenzó una búsqueda por ese monte, peinando toda la zona, aunque no se halló ni rastro de los otros 2 adolescentes. Según la autopsia, Rosario había muerto 3 días antes por parada cardiorrespiratoria. Se dice que por consumo de drogas e inhalación de monóxido de carbono. Frente a la puerta de la cabaña había huellas de 4 personas adultas que calzaban un número comprendido entre un 43 y un 44. Varios profesores expertos tenían la hipótesis de que la causa de muerte sería por sumersión en agua dulce. Al parecer, los pulmones de Rosario se hallaban ligeramente congestivos, otro dato más también compatible con la sumersión. Además, los pulmones, la sangre, todo tenía coloración rojo-rosácea, lo que apuntaba de nuevo a esa sumersión. La autopsia de Rosario se realizó en el cementerio municipal de Macastre, en una sala que no contaba casi con luz, en una mesa de autopsia sin desagüe, carecían de mesa auxiliar, una única bombilla de baja potencia y había restos incluso de otras autopsias. Además de que fue por la noche, el mismo forense tuvo que desplazarse a una ferretería a comprar lámparas de petróleo y diversos materiales. Una sala que había como de depósito de cadáveres a la entrada del cementerio de aquí a mano derecha. Entonces él vio, preguntó, dice, ¿qué hora? Tal hora. Bueno, pues en este tiempo, pues era enero, ¿no? A esta hora era prácticamente de noche, si no era de noche cerrada ya, había una bombilla muy alta ahí con muy pocos vatios y recuerdo su frase, dice, hombre, es que en las condiciones que se ha hecho la autopsia, este era un profesional de la criminología, decía, aquí solo se podía haber determinado que había sido muerta de una cuchillada si llevara el cuchillo clavado a la espalda y fuera un cuchillo grande, un cuchillo de cocina, ni siquiera se hubiera visto aquí en las condiciones en que se hizo. Por su parte, la Brigada de Investigación Criminal se inclinaba por la teoría de que la muerte se había producido por una intoxicación de algún tipo de veneno poco conocido que no dejaba rastro alguno en el cuerpo. Por ejemplo, decían que se podría tratar de beleño. El beleño, que es una planta herbácea conocida por los antiguos egipcios y siempre ha estado relacionada con la brujería y con la magia. Esta produce alucinaciones y a dosis muy elevadas
coma, paro respiratorio y también la muerte. Además de que florece de enero a mayo, con lo que podría haber estado disponible en la fecha de la acampada de los 3 adolescentes. ¿Mal alta? ¿Tenía problemas de salud? En absoluto. Hemos sido una familia que enfermedades así raras no hemos tenido. Además, en la autopsia no apareció ni parálisis del corazón ni ningún tipo de enfermedad. Si no, por lo menos habría figurado eso. El día 27 de enero del año 1989, una mano, posiblemente de una mujer, apareció sobre un banco situado junto a una marquesina de una parada de autobuses en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia. Y al día siguiente, una mujer encontró un pie amputado, supuestamente de Pilar, en el interior de un contenedor de basuras de la calle Alcácer de Valencia. Pilar Ruiz Barriga, 15 anys. Vivia a la Coma, Paterna. Estudiant de perruqueria. Interna a l'escola llar Niño Jesús. Havia fugit d'allí dies abans de la seva desaparició. 28 de gener de 1989. Els veïns del carrer Alcácer de València van fer un terrible descobriment. Un peu humà abandonat a la vorera. L'extremitat pertanyia a una dona, però es desconeixia la seva identitat. Era inevitable relacionar esta resta humana amb la desaparició de Pilar. Este lo encontró cuando estaba buscando un lugar para aparcar su vehículo. El pie había sido cortado unos 6 centímetros por encima del tobillo, unas coincidencias muy extrañas porque no solo aparece el nombre de Alcácer, sino que la fecha del primer hallazgo, 27 de enero, coincide exactamente con la aparición 4 años después de los cuerpos de las niñas de Alcácer. 4 años antes de que aparecieran los cadáveres de las niñas de Alcácer, el mismo día de enero y en la calle Alcácer, una vecina de la zona encontró el pie de Pilar Barriga, una de las víctimas del triple crimen de Macastre. El hallazgo del segundo cadáver fue Francisco Valeriano. El 8 de abril, 79 días después de la aparición del cuerpo sin vida de Rosario, unos agricultores que buscaban espárragos encontraron entre unos arbustos el cuerpo sin vida de Francisco Valeriano. Por su posición se dedujo que el adolescente había salido huyendo de la casa para desplomarse a los pocos metros. El cadáver estaba a unos 400 metros de la caseta, oculto entre unos matorrales y en avanzado estado de descomposición. Estaba tendido en un cúbito prono con el brazo derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás. Cerca del cuerpo había un pico oxidado con 3 cabellos que se estimó que eran de origen animal. En el bolsillo del pantalón de Francisco Valeriano estaban los billetes de autobús hasta Catadau. Pero, ¿qué sucedió para que cambiaran sus planes y en lugar de acampar en esta zona, se fueran hasta la caseta donde apareció Rosario? ¿Cómo llegaron hasta Macastre? No tenían vehículo propio y en principio no conocían a nadie por allí que les pudiera haber llevado. Expertos dicen que algún desconocido cuyo grado de implicación en el crimen se desconoce tuvo que llevarlos a 30 kilómetros de distancia de su destino inicial. Lo que nos echamos las manos a la cabeza aquí es cómo se pudo tardar 79 días en encontrar el cadáver de la segunda víctima si estaba tan cerca de la caseta. ¿Cuál fue el peinado de la zona que habían hecho cuando apareció el cuerpo de Rosario? La conclusión más evidente era que el cuerpo de Valeriano había sido abandonado por alguien en el lugar en donde apareció. Pero después de que se hubiera rastreado el entorno de la caseta para tratar de encontrar a los otros 2 niños que faltaban, lo que sería un indicio bastante claro de que falleció con posterioridad a la búsqueda. El cuerpo de Francisco Valeriano tampoco presentaba signos visibles de violencia y, como en el caso de Rosario, tampoco había señales de pinchazos que podrían indicar una sobredosis de drogas. La autopsia determinó, además, que tras el análisis de las vísceras no se podía deducir la utilización de veneno alguno conocido, con lo cual no se llegó a determinar cuál había sido la causa de muerte y eso que había 3 forenses dedicados al caso. Sin embargo, todavía se barajaba la hipótesis de una causa de un cóctel de drogas. La Guardia Civil se preguntaba si los autores habían sido los propios niños o habían sido inducidos por adultos. Al parecer, al segundo cadáver, la Guardia Civil procedió al rastreo de los montes durante todo el fin de semana, los días 8 y 9 de abril, en búsqueda del que se suponía que iba a ser el tercer cadáver, Pilar, pero no hubo resultados.
Pero finalmente, el 26 de mayo, un grupo de niños que jugaba cerca del pantano de Forata localizaron junto al río Magro, en una acequia cercana a Turís, un pueblo que está situado a unos 8 kilómetros al este de Macastre. Se encontró el resto del supuesto cadáver de Pilar mutilado con una sierra mecánica, al que faltaban el pie izquierdo y la mano derecha. Estas amputaciones se habían producido durante la muerte de la joven, y quizás había muerto a causa de estas mismas. Además tenía la cara desfigurada, con el maxilar superior destrozado, y no había sido como consecuencia de la putrefacción, sino intencionalmente. Varios medios indicaron que el hallazgo del cuerpo se había realizado en el interior de una tubería de agua, y en todo caso habrían transcurrido 46 días desde la aparición del cadáver de Valeriano y 125 días desde la aparición del cuerpo sin vida de Rosario. Los restos aparecieron a unos 9 kilómetros de la caseta en avanzado estado de descomposición, y se descartaba la teoría de la muerte accidental. En ese momento se estaba buscando a un descuartizador. Pilar, en caso de estar drogada, no podría haber llegado hasta allí por sus propios medios. Ya se había encontrado a los 3 jóvenes, pero el misterio estaba muy lejos de llegar a resolverse. Y es que, por el contrario, la aparición del supuesto cuerpo de Pilar con signos de violencia y esqueletizado daba un nuevo enfoque al caso. La teoría de la reunión en la caseta para consumir drogas, como antes comentábamos, como el beleño, quedaba desmontada, y había que formular nuevas hipótesis. Curiosamente, la prensa informaba que se había descartado que el cuerpo fuera de Pilar, por lo que se proseguía con la búsqueda, ya que los restos encontrados podrían corresponder a una mujer que trabajaría en un club de carretera, y se introdujo una hipótesis bastante inconsciente, y era que el asesino había tratado de deshacerse del cadáver troceándolo, pero quizás por tener problemas con este plan, se deshizo del pie abandonándolo en la papelera de Valencia, mientras que ocultó el resto del cuerpo en el interior de la tubería de 150 metros de longitud. Sin embargo, parece que luego se cambió de opinión y se consideró que los restos sí pertenecían a Pilar. Habría recibido una brutal paliza y su cuerpo habría sido mutilado con una sierra mecánica. Felisa Ruiz, la hermana de Pilar, manifestó que el cadáver estaba irreconocible, además de que su hermana tenía una cicatriz en la pierna que no se localizó en el cadáver, por lo que el cuerpo encontrado no sería el de su hermana, sino el de una desconocida. La prensa publicó que la Guardia Civil no tenía dudas de que el cuerpo era el de Pilar, pero al parecer lo que se estableció es que se trataba de una mujer de raza blanca, de edad comprendida entre 15 y 17 años y con una altura en un intervalo entre 1,45 y 1,48, características que eran compatibles con que el cadáver fuera de Pilar. Tantos años después, cuando el caso ya ha prescrito y por tanto las correspondientes responsabilidades penales, nadie ha sido juzgado por los hechos. El asesino o los asesinos culpables del crimen de Macastre han salido indemnes. Y el misterio de este caso sigue sin resolverse. Hay que comentar también que desde el año 1985 hasta el 1995 desaparecieron en esa zona concreta de Valencia, Macastre, Catadau, Tous, Chiva, Liria, 23 jóvenes y aparecieron 18 cadáveres. Todos estos casos, incluido el de Alcácer, siguen sin tener resolución. Destaca el caso de Cristina Llorca, cuyo cadáver apareció maniatado en Liria poco antes de la desaparición de las niñas de Alcácer. También el de Yolanda Vicente, de 17 años, que apareció muerta de un disparo a bocajarro en una caseta abandonada en Benimamet. Y como no, también Alcácer y o Macastre. En el caso hubo muy pocos sospechosos. Uno de ellos fue interrogado por la Guardia Civil, que fue Miguel Villanueva, como antes habíamos comentado. Si nos fijamos por aquí en lo que sería este mapa de Catadau, vemos lo que sería la antigua residencia de Pilar por abajo, más arriba el bar Parador y más arriba estaría el lugar de reunión de los 3 jóvenes, pero justo al lado está la casa de Miguelo.
Incluso el padre de Pilar, apodado como el Manco, y Miguelo trabajaban de jornaleros en el campo. Se dice que Miguel Villanueva era pastor, además de jornalero en el campo. Y otro de los sospechosos fue el Wichita, ya que el 6 de mayo del 89 una llamada anónima al teléfono de la droga alertaba sobre la localización del cadáver de Pilar y denunciaba que el responsable de su muerte era un drogadicto de Valencia conocido como Wichita. Este fue interrogado por la policía y el toxicómano negó toda participación en los hechos, aunque reconoció que conocía a Macastre, pero que no había ido a la zona desde 1973. La policía entendió así que alguien quería atribuirle el crimen. Sin embargo, no se hizo ninguna investigación sobre el lugar donde se afirmaba que estaba el cuerpo de Pilar. Esta sería una tabla de las características que tiene el asesino de los jóvenes de Macastre. El asesino sería desorganizado, una agresión espontánea, la víctima sería conocida, despersonaliza a la víctima, no habla con la víctima o habla muy poco, la escena del crimen es caótica, usa violencia súbita, no usa métodos de control, no traslada el cadáver, no usa armas o son de oportunidad y deja muchos indicios en la escena del crimen. En cuanto a las hipótesis de la criminóloga Ana Mendoza sobre el caso, de quién pudo ser los autores del hecho o cuál pudo ser la motivación, dejaba que presuntamente podría haber sido Miguelo solo o con cómplices, presuntamente también Wichita solo o con cómplices. Para la realización de este vídeo he usado la web de las sombras by Nozick para toda la introducción al caso, después he utilizado un prezi de Ana Mendoza, criminóloga, otra presentación también de Elena Rodríguez Cornejo, además de algunas ilustraciones hechas por Sergio Hugo Castro. Voy a ir dejando por aquí lo que sería el primer vídeo del caso Macastre, la primera vez que yo toco este caso por aquí en este canal. Esta sería la primera parte de estos vídeos que vamos a ir realizando sobre este caso. En la segunda parte seguramente trataremos las coincidencias que tiene el caso Macastre con el caso Alcácer, ya que viendo todo un poco la información que hay en la web, en redes, del caso de Macastre en realidad no hay tanta información, es un caso que quedó muy opacado por Alcácer, pero sí que en cuanto a las coincidencias que tienen los dos casos, me parece que se puede traer por aquí un vídeo reportaje bastante interesante. Así que, como siempre, si os gusta este vídeo y si queréis la segunda parte del caso Macastre, no olvidéis apoyar con un like, compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Fui a llevar a mis hijos a casa de mi madre, que yo iba con una amiga, había quedado con una amiga, y a la vuelta me encontré una pierna, supuestamente de una mujer. Pensaba que era de un maniquí, pero no, ya vi que era de una persona humana y salí corriendo y ya me encontré con el hijo de esta amiga con la que había quedado y ya enseguida fuimos a avisar al bar, salimos del bar y la policía vino enseguida, 7 coches de la policía, el furgón